El tema de hoy es que 8 de noviembre. 8 de octubre, no. 29 de octubre, no estoy aceptando. Ya me pasé el 12 de noviembre, ¿no? Aquí está. 8 de noviembre. Ya me encontré el mensaje. Es biología. ¿Qué es la biología? Etimológicamente, el estudio de la vida. Por eso tenemos un subtítulo en el tema de hoy, que es ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Por ahí les compartí, les puse en el grupo de Facebook y estaban en la página del curso. Inicialmente 2 textos, luego me acordé que tenía que poner otro, incluso les puse el libro. Afortunadamente encontré el documento digital, pero conseguir el libro ya es difícil. Es un libro que no es nuevo, no es reciente, es del Fondo de Cultura Económica y es de 1968 y es difícil conseguirlo. De repente lo reimprimen, pero no siempre lo hay en librerías. Entonces pude encontrar en una universidad de Chile el capítulo del libro que es correspondiente al tema de hoy, que es la vida. ¿Cuáles eran los 2 primeros documentos que les compartí a través de internet? Que es lo que estábamos hablando hace un momento. ¿El primero cuál es? Ok. Es de Robert Forward, físico, Dragon's Egg, en español, el huevo del dragón. No lo confundan con las esferas del dragón, eso no es. ¿Alguien sí lo entró al documento o descargó el documento? Además estaba señalado no todo el documento. Porque el documento, ¿qué es? Es un libro, pero ese libro ¿qué narrativa tiene? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es una poesía? Como el de la abuelita. ¿Es una historia? ¿Qué es? ¿Con qué? Es como una historia, porque viene con fechas, ¿no? Pero es una historia. En inglés diríamos, ¿is it a history or is it a story? Es muy interesante, ¿no? En inglés. History, story. Esto es, en español, historia. ¿Y qué es historia o qué es una historia? ¿Un relato de qué? De un acontecimiento. De acontecimientos, o sea, de algo que sucedió. Un relato, vamos, muy formalmente es un relato escrito. Si no está escrito, no es historia, de acuerdo a los historiadores. Entonces, cuando dicen te cuento una historia. Cuando te cuento una historia, si es con H, entonces esto es algo real, algo que sucedió, un suceso. ¿Sí? Una narración o una relación de sucesos humanos, por cierto. Por lo general, según los historiadores, tienen que ser sucesos humanos descritos por escrito, no solo narrados oralmente. Si yo les platico cómo fue la vida de mi abuelo, no le estoy formalmente compartiendo una historia.
Diríamos que esta es la historia de las antiguas religiones y de lo que hemos hablado en temas pasados, ¿no? Que es el Enuma Elis, una épica que durante muchas generaciones se transmitió de manera oral. Eso da lugar a que jueguen, a que hayan jugado, aunque no existía el teléfono, pero ya jugaban el teléfono descompuesto. ¿Sí? Los sucesos que realmente sucedieron fueron narrándose con imperfecciones, con cambios, con modificaciones, lo que dio lugar a mitos, leyendas. Por ejemplo, que un mito se sabe que no es cierto, mito, mítico, mitos, mentira, falso. ¿Bien? Si son historias con elementos o con componentes no reales, falsos, algunos de ellos. De ahí se generan leyendas, que las leyendas supuestamente son historias míticas. Una leyenda formalmente se fundamenta en historias, pero tiene elementos falsos, míticos. ¿Qué es story? En español, en buen español, es un cuento. Por eso me gusta más, no es porque sea yo pocho ni esté yo a favor de la cultura anglosajona, no, simplemente hay cuestiones lingüísticas que son interesantes cuando las ves de esta manera. ¿Sí? Story y history, en español son historia y cuento. Aquí las dos palabras tienen raíces diferentes y son evidentemente muy diferentes, gramaticalmente muy diferentes. Si yo les digo que les voy a contar una historia, ustedes esperan que sea algo real. Si les digo que les voy a contar un cuento, pues ya saben que es algo que no necesariamente es real. Puede estar basado en hechos reales, pero la historia, vamos a decir, no es no necesariamente real. A veces modificamos un poco el significado de la palabra historia y les voy a contar una historia y resulta que es falsa, ¿no? Es una historia inventada. Hay novelas históricas que en realidad no son historias, son cuentos que se basan en hechos reales. Si yo les digo, les voy a dar a leer una historia novelada o una novela histórica, ya de entrada, como es una novela, es un cuento. Y ahí mi hija me corregiría y me diría, bueno, pasa que un cuento no es una novela y una novela no es un cuento, aunque ambos son stories. Y cuento y novela se parecen en el hecho de que narran historias no reales. Pueden basarse en historias reales, pero tienen elementos falsos, elementos no reales. La diferencia entre novela y cuento, ¿cuál es? En sentido estricto literario es la extensión, nada más. Por ejemplo, ¿han leído 2001, una odisea en el espacio? O una odisea espacial de Arthur C. Clarke, físico, científico, pero que escribía novelas y cuentos. Novelas y cuentos. 2001 es una novela basada en un cuento. El Centinela. Bien, entonces, cuento y novela. El libro de El huevo de dragón, ¿qué es? Un cuento. Es una novela. Porque está largo, ¿cuántas páginas son? 280. Es una historia, es una novela, ¿no? Es una novela. ¿Qué tanto leyeron? Había que leer la introducción nada más. ¿Sí alcanzaron a leerla? Leí un poco del prólogo. ¿Mande? El prólogo, no, es el prólogo lo que hay que leer. ¿Qué trata? ¿Qué dice? ¿Qué narra? Pues, ¿Cuál es el cuento? ¿Cuánta historia? pues es como narra la historia de un sistema
pues una que comienza. Ajá. Pero. ¿Cómo es así? Y lo va dividiendo por años. Y qué bueno que se va a desarrollar. Está muy interesante la estructura de esta novela porque habla de dos mundos de la historia, en parte es histórico. Habla de la historia de dos mundos, uno real y uno ficticio. El real es la Tierra, la historia y la evolución de la vida en la Tierra, y en particular hacia la evolución humana. Y por otro lado, menciona la formación de una supernova, una estrella que estalla, y después de estallar, lo que queda en lugar de la supernova, en lo que se transforma la estrella es en una estrella de neutrones. Hasta ahí, bueno, eso es ciencia. Robert Howard, les digo, es un astrofísico. Y menciona en la parte de la Tierra la evolución humana, la aparición de los humanos y cómo los humanos siguen evolucionando. Incluso le pone ahí fechas, en 4 años. ¿Y qué sucede? ¿Qué onda con la estrella de neutrones? ¿Sí llegaste a esa parte? Los voy a spoilear un poco. Los invito a que lean toda la novela. Fabuloso. Ya es viejita, desde el 81, pero es fabuloso. Además, cuando la encontré, estaba estudiando biología en la licenciatura. Y no es los 81. Propone, físico, propone la aparición de formas de vida en la superficie de una estrella neutrón. Una estrella de neutrones. Está bien loca, porque el único ejemplo de formas de vida que conocemos, ¿cuál es? La vida en la Tierra. Esta solamente la conocemos en la Tierra. No hemos encontrado vida en ningún otro lugar del universo. Hemos encontrado los componentes de las formas de vida que hay en la Tierra en el universo. ¿Qué es la vida? Les puse otro texto. ¿Qué texto es? El segundo que estaba por ahí. ¿Cuál texto es? Pues teníamos por un lado, como novela, Dragon's Egg, de Robert Forward. Okay. Es una novela. ¿Bien? ¿El otro texto cuál es? Se titula ¿Qué es la vida? ¿Sí? Es famoso ese texto de Schroeder. Es famoso ese libro. ¿Ya lo leyeron? Bueno, ya lo tienen para leer. Y está en español además. ¿Sí está en español? ¿Está en inglés? En la biblioteca está en español. Ahí lo pueden conseguir. Está en la biblioteca de la universidad. Está en español, ¿Qué es la vida? Entonces aquí lo tenemos, se los compartí como What is life? Creo que es así el título original, ¿sí? Búsquenlo en alemán. ¿O viene ahí el título original en alemán? Déjenme googlearlo. Vamos a googlearlo. Para no poner tantas mentiras, no hacer de este curso un curso mítico. Story. ¿Quién es el autor? Erwin Schrödinger. Ajá. Leven. Mira, aquí me equivoqué.
Was ist Leben? Was ist Leben? Por eso estoy viendo que también está disponible el PDF en alemán. De Erwin Schrödinger. Was ist Leben? ¿Alcanzaron a leer la primera parte? Era lo que tenían que leer, la primera parte. Bueno, la introducción. Lean brevemente qué es, de qué se trata este libro, qué es lo que propone. Erwin Schrödinger. Es una conferencia que dio en Irlanda en 1944, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Erwin Schrödinger, ¿qué era? Era físico. En este texto, lo que menciona él es que para 1944 ya se tenían los conocimientos físicos, decía él, para poder describir en términos simples y fundamentales qué es la vida. ¿Están de acuerdo con él? Ya no estamos en 1944, estamos en 2019. Bien. ¿Cómo podríamos definir esto? Con la información que ustedes manejan al día de hoy. Cuando comenzamos el curso, dentro de los primeros temas revisamos los 3 paradigmas de la biología fundamentales. ¿Bien? Ok. ¿Cuáles son esos 3 paradigmas? Ya los hemos mencionado varias veces. El primero, la teoría celular. Todos los seres vivos están formados por células. Segundo, la teoría no es el segundo que se descubrió, pero el tercero es la teoría genética. Algo pasa con las células, se llama reproducción, y de hecho para que las células se puedan reproducir, tiene que manejar ciertas cosas, información, y esa información existe en forma de genes. Toda la información de las células está en forma de genes. La información fundamental para su funcionamiento, para hacer células vivas. Si no, no serían células vivas, si no tienen genes. Tercer paradigma. De la teoría evolutiva. La teoría evolutiva por selección, el mecanismo de la selección natural, cómo funciona la teoría evolutiva, pero ¿qué es lo que describe fundamentalmente la teoría evolutiva? Que esta información que está en las células se modifica y eso provoca, no permite, provoca, es la causa del efecto. La causa son los cambios en la información genética. ¿Y su efecto cuál es? La especiación, la formación de nuevas especies. De hecho, la diferenciación de los organismos para dar especies u organismos diferentes.
traigo aquí El desayuno. yo también leí eso, ¿no? Ese cuento. ¿Es un cuento? ¿La historia sin fin o es una novela? Es una novela. Por la extensión será una novela, aunque la gente la entiende como un cuento. Y hay un personaje que se llama Comepiedras. No es mi desayuno. No sé qué Comepiedras. A ver, pon la manita. No te las vas a comer, tú tampoco puedes comer. Pon la manita. ¿Están vivas? ¿Son seres vivos? ¿Podrían dar lugar a seres vivos? ¿Qué se requeriría? Los paradigmas fundacionales de la biología, ¿sí? De la ciencia, que es el estudio de la vida, de los seres vivos, se fundamenta en que cualquier ser vivo está formado por células, tener información, transmitir esa información y que esa información cambie con el tiempo. Pero no dice cómo. Bueno, en parte sí. En parte sí. ¿Cómo son las células? ¿Eh? ¿Son bonitas? Bonitas, entendí, bonitas. Bueno, ¿por qué dibujan así las células la gente? En algún lado las ven así, ¿no? Más. Hueva, ya. Es más, no voy a dibujar así, le voy a dibujar diferente. Voy a dibujar así. ¿Cómo está hecho? Yo puedo decirles, esta es una célula. ¿Se parece a una célula? ¿Podría parecerse a una célula? A lo mejor traigo aquí otras que estaban abajo de las chiquitas. Voy a sacar otra u otras dos que parezcan más células. ¿Sí o no? Una se parece a esta, a la que tenía aquí, y otra se parece a esta. Más o menos rectangularoide, semejante a un rectángulo. Pero, digamos que no es un círculo. Sería como un esferoide más o menos. Y esta pues, podría tal vez estar así, más o menos. Ya tenemos una célula. ¿Cómo es así? Las hemos visto al microscopio. Las descubrieron los que postularon la teoría celular, por eso la pudieron postular. Revisaron diferentes organismos y en todos ellos encontraron células, recordemos. Cells. Así les llamó Robert Hooke. ¿Bien? Robert Hooke les llamó cells. Correcto. El término más apropiado en español sería celda. Celda.
no célula. ¿Quién sabe qué es una célula? ¿Qué es una célula? Googleen célula. Es más, si pueden, hagan el diccionario de la lengua española. ¿Cómo se define en español una célula? En cambio, Hooke les puso cells porque parecían más bien las celdas, eran como cosas como estas, pero muchas, una junto a la otra. Por supuesto, eran tridimensionales. Más o menos así. Es más, ¿para qué las dibujo? Aquí están. Pero se refería a las habitaciones en un monasterio, por ejemplo, las celdas de los monjes, donde se recluían para realizar sus oraciones. Esas serían las células en un organismo formado por muchas células. Esas serían las células de un organismo que vive solo, acompañado o no pegado a otros. Esto puede ser un protozoo, una bacteria o un protozoario, un organismo unicelular de una célula, y sería un multicelular. De hecho, Hooke las descubrió observando al microscopio plantas, madera, corcho. La historia o el cuento histórico que viene en los libros de ciencia de las escuelas dice que observó el corcho. No lo sé, no lo he leído. Habrá que leerlo, el libro original de Hooke. Ok. Así se ven. Pero una cosa es así se ven y otra es como son. Lo que te dice una piedra medio poliédrica. Lo que les di fue esto que es como arena gruesa, son piedrecillas, son tridimensionales y son poliédricas, tienen muchas caras, ¿ven? Tienen muchas caras. Para que no se sientan sin piedritas. ¿Por qué no son células o por qué no son seres vivos lo que les acabo de dar? Si tienen la forma. Sí, pero solo es como una forma. No solamente el que sean células, sino que tiene que haber algo que suceda en estas células. Bueno, se tienen que reproducir y deben tener información. Puedo tomar un martillo, tomar una de estas y pasar de una piedra a tener varias. Ya las he reproducido. No es un ser consciente, más bien. Consciente, un árbol es consciente, una bacteria es consciente. Metabolismo. Metabolismo. Aquí adentro tiene que haber. ¿Qué es el metabolismo? Le falta el relleno. Le falta el relleno. Ahí el relleno es más material mineral. En el caso de una piedra, de una roca, dirían los geólogos. ¿Y qué sucede con ese mineral dentro de una roca? ¿Cambia en el tiempo? Sí. Sí cambia. Las células cambian en el tiempo. Pasan de una a dos, de dos a otras dos. Esto es una forma en la cual se reproducen. A otras dos, cada una, de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, 2,
64, 8, 16, 32, 64, 128. Esta es una secuencia. ¿Qué es una secuencia? ¿Mande? ¿Un sentido? No, a ver, ¿qué es? En matemáticas, ¿qué es una secuencia? Llevamos ya precálculo. Ahí deben haber visto series y secuencias, sucesiones. No la filosofía de ser Bueno, ya la llevaron. ¿A dónde la llevaron? No sé, ¿dónde la dejaron? La acción de acá en la historia. Una secuencia es una sucesión de números. Si aquí veo un 2, un 4, además comencé con el 1. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Luego, ¿de 128? ¿Cuánto? 256. De 256, ¿qué sigue? 512. Luego de 512, 2024. Luego de 2024. Después de 2048. ¿Han visto por ahí esta sucesión de números? la naturaleza. En la naturaleza sí, pero en algunos lados que no sea natural. ¿Dónde? En el cómputo. En el aumento de la capacidad de cómputo, por ejemplo en almacenamiento, e incluso en el proceso de datos. Una sucesión de números, pero no cualquier sucesión de números. Yo podría tener esta sucesión de números: 2, 7, 23, 1, 5, 4206, 208, un medio. ¿Eso qué es? También es una sucesión de números. Es una sucesión de números. Pero ¿cuál es la diferencia? No está lo de una y otras parecen aleatorias. Que la de arriba está ordenada. ¡Ah! ¡Eso! Ordenados. Y estos están desordenados, digamos. No sé si son aleatorios. Tendría yo que aplicar ahí algunas pruebas para verificar que son efectivamente números al azar o aleatorios, o le atiene alguna secuencia. O sea, si hay algún cierto orden, entonces ya no fue aleatorio. Con el hecho de que estén desordenados, ya entonces no son una secuencia. No es una secuencia. Ahora, el hecho de que sean ordenados puede tener, no lo veo, pero puede estar ahí adentro, implícito, que haya cada uno de estos números, le voy a llamar un dato. El dato, este es 2, el siguiente dato es 4, el que sigue es 8. Cuando estos datos se encuentran en un contexto, son información. ¿Qué son los genes? Los genes son información. Entonces, todavía no sé cómo funcionan. Todavía no sé qué hay adentro de ellos.
Pero a través de su comportamiento en la reproducción, puedo suponer que hay un cierto orden, que ese orden contiene datos y que los datos con este orden y el contexto contienen información. ¿Qué es la reproducción? Es un proceso de transmisión de información, es un proceso informático. ¿Qué es la vida? ¿Cómo podrían definir con dos palabras qué es la vida? Pues es que aún no lo sabemos. Un proceso informático. Lo veo en el proceso de reproducción binaria, cuando se da por bipartición al menos. El problema es que hay otros mecanismos de reproducción que no son por partirse en dos, por bipartición. Hay esporulación, hay gemación, hay diferentes detalles que luego la información que está dentro de eso es compleja. Bueno, podemos ampliar la definición de qué es la vida. Si la información es compleja, son procesos informáticos complejos. Chicos han decidido para el resto de su vida, si continúan aquí y se titulan, uno de los campos de conocimiento más difíciles de la humanidad: la biología. Están aquí porque pretenden acercarse a la respuesta de esta pregunta. Si no, la puerta está abierta. Es un reto. Decía un fisiólogo, premio Nobel en Medicina y Fisiología, Alexis Carrel, que aquellos que decidieran dedicarse a la biología tenían que ser personas altamente capaces. Solamente personas altamente capaces pueden aspirar a dedicarse, a acercarse a esto. Digo acercarse. Ya no aspiremos, no seamos tan arrogantes de aspirar a contestar esta pregunta. Sí acercarnos a la respuesta. Nos estamos acercando poco a poco. Es un proceso informático complejo. Y que además presenta variantes, porque la transmisión de información no es perfecta. Falla. Así es la vida. Pero la falla no significa fracaso. La falla significa porque viene en la misma información, ¿no? Sí. O sea, es como, bueno, no sé, de algunas continúa. No, no sé, algunas di varias rocas, ¿sí? Pon paréntesis para que les di varias rocas. Pónganlas sobre la paleta. A los que les di nada más una, les voy a dar más. Aquí les di nada más una. Colóquenla sobre la paleta. Simplemente, se trata de que tires la roca, no es una celular. No de que conviertas en roca tu celular. ¿Sí? Sin mucha intervención, no se sientan Dios o diosa o dioses. Ahora dirá, bueno, es que el soplo divino. Y ya, salió la vida. Surgió esto. ¡Pum! Dios es el uno. O diosa es la una. ¿Sí?
Sin mucha intervención externa por parte de ustedes, quita el dedo de ahí. Una secuencia es una sucesión de números ordenados. Al orden de esa sucesión, o más bien en el orden de esa sucesión, o el orden de esa sucesión, se puede identificar mediante su patrón. ¿El patrón qué es? Un aspecto, una forma, digamos. ¿Recuerdan cuando hablamos de esos puntos brillantes allá, bolas de gas, reyes del pasado, luciérnagas pegadas, pero que los asirios ubicaron patrones en ellas? Ubicaron patrones en ellas. Así como pusieron sus rocas sobre la paleta, ¿pueden identificar algún patrón? ¿No? ¿Seguros? Pues sí, ¿no? Una vez es cuestión de imaginación. Fue lo que hicieron los asirios. Con imaginación buscaron patrones en las estrellas e inventaron las constelaciones. Ahora sabemos que las constelaciones de los asirios no son reales. Por ejemplo, ¿esa cuál constelación sería? Un poco de imaginación, por favor. La osa no. Cualquiera de las dos cosas. El cinturón de Orión. No, porque nos haría falta por acá otra y otra, y aquí en medio la espada. Y por acá el arco, y no sé qué. Sí, inicialmente pensé, para no hacerlo muy complejo, en 7 estrellitas en esta posición. Ah, es lo de Piscis. ¿Dónde está la osa? Esta es solamente la pelvis y el rabo de la osa mayor. ¿Sí? Si ustedes buscan la constelación de la osa mayor y de la osa menor, son más de 7 estrellas. De hecho, a este mismo fragmento de 7 estrellas, en la Edad Media, en Europa, en la zona de lo que ahora es Francia, la conocían como el gran cucharón. ¿Sí? Bueno, no solo un cucharón, no es la cola de la osa, porque de entrada ni siquiera están cerca a esas estrellas. Cuando fuimos capaces de medir, digo los humanos, yo no lo he hecho, pero otros humanos lo han dicho, medir la distancia de la Tierra a esas estrellas y por lo tanto de esas estrellas entre ellas, encontramos que esta está por allá atrás, la que sigue está más cerca, esta otra anda más o menos por ahí. Sí, no están cerca físicamente esas estrellas en la galaxia de la Vía Láctea, que forman parte de la Vía Láctea. Todas las constelaciones que vemos son estrellas dentro de un gran conjunto de estrellas, más de 100,000 millones de estrellas que son la Vía Láctea. Estas 7 poquitas no se encuentran juntas, ni siquiera se encuentran juntas, entonces esto no existe. Ese es un patrón no real, es un patrón inventado por los humanos. Bien. Estos patrones sí existen en la naturaleza, es más, hay uno muy interesante, lo voy a poner aquí en verde, que es este: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, sí, ya, luego lo reconociste, 13, 21, etc. Esta es la secuencia porque la descubrió, la definió él, no la descubrió él, ya la conocían los griegos. Fibonacci.
Esta sucesión numérica, esa sucesión numérica, o esa secuencia, sí existe en la naturaleza. Sí existe en varios organismos seres vivos en la Tierra. Es un patrón que sí existe y que se reproduce además. Cuando un patrón es, por lo tanto, datos ordenados, es información. Y cuando esta información se transmite de generación a generación, nos hace evidente la existencia de formas de vida. No sabemos cómo funciona, pero podemos identificarlo. Eso está vivo. Hay un problema, que también lo encuentra en galaxias, por ejemplo. Se encuentran estructuras espirales, por ejemplo, vivas y no vivas. Entonces, es un dato, la secuencia de Fibonacci es un dato que sugiere la presencia de formas de vida. Todo la confirma. Debemos entonces regresar a los tres paradigmas. Debemos observar primero que haya algo que identifiquemos como células. Que esas células se reproduzcan en forma de patrones reconocibles. ¿Una galaxia se reproduce? No como los seres vivos. De hecho, tienden más bien a desaparecer más que a reproducirse. Ah, caray. Pues no están. Una galaxia ella se encuentra con una galaxia, con un galaxio él, y tienen galaxitos. No, eso sería reproducción. No, lo que hemos observado son colisiones, también algunas relaciones humanas me parecen colisiones, pero bueno, son distintas colisiones entre galaxias que pueden provocar cambios en las formas, cambios en los patrones. Es decir, el patrón no se conservó, no se reprodujo. En la evolución tampoco. No, sí. Los patrones cambian de manera esperable, digamos, por no decir predecible. Aunque en algunos casos sí es lo que confirmó la teoría evolutiva como una teoría, la de Darwin y Wallace, es que sí, la teoría evolutiva es una teoría porque permite predicciones. Si yo encuentro un organismo que puede ser con características morfológicas específicas, que fuera la presa de otro, muy probablemente haya una relación entre ellos, incluso en sus estructuras. Ok. Entonces, la información se modifica y da lugar entonces a cambio en las formas, a la formación de nuevas especies, a la evolución. Pero a diferencia de la evolución de las galaxias, ¿cómo es la evolución de los seres vivos? Si pudiéramos observar, que no vamos a poder, pero si pudiéramos observar la vida de una galaxia, ¿cómo sería su vejez, llamémosle, o quizás hasta su muerte? ¿Progresiva? Sí, pero además, le digo, es difícil, nadie, ningún astrofísico ha publicado un paper donde diga, he visto en este artículo titulado La reproducción de las galaxias. Mecanismos reproductivos de las galaxias. No. En cambio, los seres vivos sí. De hecho, lo que sí se ha visto es que las galaxias han cambiado en el tiempo, pero la tendencia es a que las estrellas que forman a las galaxias más antiguas tengan menos estrellas visibles. Incluso podríamos seguir la evolución estelar. Empieza con una masa de gas y polvo, luego se enciende, emite luz de alta energía
y la energía de la luz que va emitiendo va cambiando en el tiempo. ¿Cómo va cambiando? Primero son azules, luego amarillas, luego rojas. Bueno, es que todas son blancas, entre comillas. Tienen más de algún color que de otro, pero todas las estrellas jóvenes son azules. Van de azul. ¿Qué dijimos luego? Amarillo, como no tengo amarillo, voy a poner en verde, pero amarillo. Rojo. ¿Qué diferencia hay entre estos colores de luz? La longitud de onda. Aquí la longitud de onda es y acá es más grande la longitud. Aquí sería intermedio. ¿Ok? ¿Qué va sucediendo al paso del tiempo con la longitud de onda de emisión de la estrella? Se va alargando. Se va alargando. ¿Eso qué significa en otros términos? Tiene menos. La energía. La energía de la luz, y eso lo explica Planck, H nu o nu H es igual. Es la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Aquí la frecuencia es alta. Bueno, la frecuencia no es la constante de Planck, la constante de Planck es constante. Casi. La frecuencia, la letra nu, aquí es grande, aquí es pequeña. Aquí la energía es grande, aquí la energía es pequeña. ¿Qué va sucediendo entonces conforme va evolucionando o envejeciendo una estrella y las galaxias que forman, o la galaxia en la que se encuentran las estrellas, va disminuyendo su energía? ¿Qué sucede en los seres vivos? La energía es la capacidad de cualquier fuerza de producir trabajo, de hacer algo, de producir un cambio en el universo. Cambiar la posición del plumón del lugar. Tuve que aplicar una fuerza, esa fuerza es energía. ¿Sí? Se detiene porque ya no hay energía que lo siga cambiando la posición. La energía en el sistema plumón de movimiento disminuye. ¿Sí? ¿Cómo es en los seres vivos? ¿Cómo es en los seres vivos? ¿Cómo es en la evolución? ¿Cómo son los primeros organismos que existieron en la Tierra? Cuando se inició la vida en la Tierra, ¿cómo eran? Eran células solamente. Y a lo largo de la evolución, ¿qué sucede? Pasamos de células sueltas a organismos multicelulares, como el Volvox. Luego, con algo de estructura, como las esponjas, los nidarios. Luego, se nota que soy animal, no estoy dibujando plantas. Nada. Es una planta. Luego, si ustedes toman esas rocas
¿qué va a pasar con el tiempo? Si las dejan a la intemperie, Pues tal vez se deshagan. pues si llueve se van a estar deslavando, si sopla el viento las va a estar deslavando y vamos a terminar con polvo. Pasamos de algo grande y quizá complejo a algo simple, de algo organizado a algo desorganizado. ¿Qué sucede en la reproducción? Intercambio de información. Bueno, hay un intercambio de información. Tendríamos que ver si entre una roca y otra hay intercambio de información. O sea, no solo hay información dentro de las células, sino que hay intercambio, bueno que lo mencionas, hay intercambio de información entre células. Incluso en el organismo multicelular, para que pueda existir, tiene que haber intercambio de información. Ese intercambio de información se llama comunicación. Los seres vivos se caracterizan por tener comunicación entre ellos. Si no hay comunicación, entonces no se tratará de un ser vivo, un sistema vivo. El problema de la respuesta a esta pregunta es que es una pregunta compleja. Podemos dar definiciones simplificadas. Un sistema informático complejo. Bueno, ya no fue tan simple, pero ya lo usé 3 palabras: sistema informático complejo. Sistema informático complejo, ¿para qué? Yo decía que para que esta roca se reprodujera, ¿qué tendría que suceder? Que tuviera esa capacidad. Que lo haga sola. No se vaya la intervención divina. Tiene que hacerlo sola. Es un proceso informático complejo Y autónomo. ¿Qué más? Esto. Requiere energía, requiere intervención divina. ¿Sí? ¿Intervención divina? ¿O qué tipo de intervención? o comida. ¿Eh? O comida. Bueno, la energía, la comida es la energía. Las plantas comen, ¿qué comen? Sol. ¿Con qué lo acompañan? Con CO2 y agua. O sea, el sol solo no sirve. Al contrario, se seca, se muere. El CO2 solo tampoco sirve. El agua sola tampoco sirve. Se requieren los 3 componentes. Y además de manera ordenada. Y autónomo. Es para el caso de la fotosíntesis, para los organismos verdes. Pero es la única forma. Los virus. ¿Eh? ¿Por qué dirías que no están vivos? Porque no lo hacen solos. Requieren de un agente externo al cual infectar, al cual secuestrar su mecanismo informático, el mecanismo para procesar su información. Ahorita los virus actuales, no sé, no, que hoy mañana vayan a cambiar la definición. Los virus que hoy en día existen, al menos en este planeta, no podemos calificarlos como seres vivos, porque no son autónomos. No sabemos si lo fueron antes. Que hayan sido seres vivos que perdieron esa capacidad de autonomía. No lo sabemos. Y no se va a alimentar nada de falacia por ad ignorantium. ¿Ok?
No sabemos. Es un tema de investigación. Podría hacer su tesis doctoral. No estoy hablando del proyecto de investigación, del PI. No, seamos realistas. ¿Sí? No sabemos si más adelante vayan a ser. Dentro de N millones de años, haya descendientes de los virus que tienen metabolismo propio. Estoy contándoles un cuento. Porque ahorita no es real. No es real. Nos falta un concepto fundamental, que son los cambios en la energía. ¿Cómo cambia la energía? A diferencia de una estrella, ¿cómo cambia la energía en un sistema vivo? ¿Cómo cambia la energía? Necesitamos echar mano de la termodinámica, porque esto me va a permitir ponerle otra característica a los seres vivos, sin saber cómo son en cuanto a qué están hechos. De ahí que me parece pertinente y emocionante leer la novela de Robert Ford. Porque al menos la química en la superficie de la Tierra para la formación de seres vivos está limitada por las leyes de la química. ¿Habrá química en la superficie de una estrella de neutrón? Bueno, eso ahorita es un cuento. Bueno, una novela, 200 páginas. La termodinámica. De acuerdo a la termodinámica, los seres vivos son sistemas abiertos. Son sistemas informáticos complejos, autónomos y abiertos. Por eso les agregué el tercer texto. ¿Cuál es? Rápidamente, ¿cómo se titula el último texto? Y ese sí, descárguenlo y léanlo. Tenemos que subir el video ahí. ¿Cuándo tiene qué? Tenemos que subir el video ahí rápido. Ah, sí, el video lo tiene que leer. Nada más hay dos. No, son dos. No, también hay en los comentarios. Por eso, nada más hay No, dos. y también hay No, sí lo puse, está abajo. El último comentario es ese. Es que nada más aparecen estos. Más te parecen dos. Sí. Ustedes déjenme ahorita se los pongo. Déjame subir el video. Igual a lo mejor nada más ¿No es los esto sonidos. de la solvencia mármara? No haces una. Me pareció pertinente por lo que platicamos la última clase. Grupos, introducción al pensamiento crítico, a lo mejor la regué y no lo puse, nada más pensé con él. Ay, también es de Cambio climático. Ahora están viendo los videos. Acá está biología, aquí la vida, los comentarios. Es cierto, no lo puse. A ver, va. Ahí va. Lo que pasa es que he estado con la cabeza en mil cosas. Ahí está. Publicando. Apúrate. ¿Ya está? ¿Ya lo vieron? Perdón, mea culpa. Ya está. Es un momento y ya está. Es el último texto, perdón, así fue omisión de mi parte. Es la teoría general de sistemas obra de Ludwig von Bertalanffy. Siempre son las con latino con Y. Con Y, Bertalanffy. Biólogo alemán. Biólogo.
que durante como 30 años, más o menos, estuvo trabajando en el tema. ¿Sí? Habrá una teoría general del universo. No era Albert Einstein, no era físico, era biólogo. Y se aventó, se puso el reto de tratar de encontrar una teoría del todo. Pero no al nivel no partiendo de las leyes de la física necesariamente, sino podrá haber una teoría que describa a los sistemas. Y lo interesante es que él se propone que esa teoría debería ser capaz de explicar cómo se comporta cualquier tipo de sistema, sin importar de qué esté hecho. Para esto tenemos que definir qué es un sistema y en parte de la termodinámica. Esa disciplina que está como que en medio de la física y la química. Es el fundamento de la físico-química, la termodinámica, que la ve uno en cursos de física, la ve uno en cursos de química, la ven también en algunas partes, la ven en cursos de tipo bioquímico. Por ejemplo, cuando en su curso de estructura y función celular o de bioquímica realizaron cálculos, quién sabe para qué, del cambio de energía libre para la fosforilación de la glucosa. El cambio de energía libre para la fosforilación del ADP. ¿Qué es eso? Si yo tengo ADP adentro de la célula y le pego un fosfato, pues se va a formar ATP. ¿Y eso para qué carambas? Bueno, eso hay adentro de las células. Ya estamos hablando de algo que hay en estas células que descubrió Hooke y que tienen todos los seres vivos en la Tierra. Los virus no tienen esto. No pueden formar esto. No fosforilan el ADP para formar ATP. En realidad, los seres vivos en este planeta forman esta molécula, que es una molécula orgánica con componentes inorgánicos, tiene fósforo. Está formada por un azúcar que es una adenosina. Tiene pegados finalmente 3 fosfatos. ¿Y eso para qué? Es que en realidad lo que necesita la célula es el ATP para obtener ADP y el fosfato. Está siendo tonta. ¿Para qué lo rompes y para qué lo formas y lo vas a romper para obtener esto? ¿Tan tontas las células? No. Es que este es el medio para obtener energía. La capacidad de hacer algo, como que tomar un aminoácido, tomar otro aminoácido, pegarlos y tener ahora un péptido. Y pegarle más aminoácidos y obtener un polipéptido. Y ese polipéptido va a dar lugar a una estructura, como el cabello, una proteína. O para pegar carbonos, pequeños azúcares, para formar un polisacárido. Y entonces tenemos un árbol o una caña de azúcar. El cuerpo de una planta. Más células se obtienen gracias a que se pueden pegar a esas unidades de azúcares para tener polisacáridos, cadenas de azúcares muy largas, y construir más células. Para eso se necesita energía. ¿Sí? Entonces, lo que tengo en los sistemas abiertos termodinámicos, ¿qué es? Son abiertos porque entra energía
si eso fuera cierto, quiere decir que esta energía también puede salir. Por eso es que son sistemas cerrados. ¿Qué es un sistema termodinámico abierto? Para que un sistema termodinámico sea abierto, también tiene que entrar materia. El fósforo, ¿de dónde le llegó a la célula? De la tierra, de los minerales. Una planta vascular con las raíces absorbe agua y minerales. Y también se le caen las hojas, algunos pierden corteza, entonces también sale materia del organismo. Por eso es que son sistemas abiertos. Ya tenemos más elementos conceptuales para entender por qué debo describir a los seres vivos como sistemas informáticos complejos autónomos abiertos. ¿Qué es lo que hace Bertalanffy? Echa mano de la termodinámica para describir cualquier tipo de sistema, entre esos a los seres vivos. Sean células, sea a un organismo formado por células, o sea, incluso es algo que se avienta la puntada de Bertalanffy, al conjunto de organismos formados por células. Intenta él llegar a usar su teoría de sistemas para explicar, por ejemplo, el comportamiento de las sociedades humanas. Publica su obra cumbre titulada así en 1968. Lo más trágico es que ha pasado casi desapercibido. Es importante que lo lean. Sí, lo más patético es que ha sido más utilizada en psicología que en biología. La usan más los psicólogos que los biólogos. La teoría general de sistemas. Bueno, ok. Este es nada más un marco conceptual basado en qué tipo de respuesta estamos tratando de dar a qué es la vida. Una respuesta biológica, entendiendo a la biología como una ciencia. Un estudio, pero es como una ciencia. Porque podríamos apelar a explicaciones mágicas de qué es la vida, a explicaciones teísticas de qué es la vida. Pero para que podamos dar una respuesta de manera crítica, tenemos que tomar un marco de referencia. Y nuestro marco de referencia es lo que sabemos desde la biología y la ciencia en general, porque ya no solamente con la pura biología tradicional tengo componentes suficientes, elementos suficientes, componentes conceptuales suficientes para poder contestar a esa pregunta. Como se dan cuenta, tuvimos que echar mano de conceptos físicos, de conceptos físico-químicos, para acercarnos a esta respuesta. Y es importante porque, como vamos a ver en los siguientes temas, hay preguntas que se hacen en la sociedad, preguntas importantes que se hacen en la sociedad, que tienen implícito y explícito a veces el concepto de vida. Y las respuestas que se expresan en las sociedades muchas veces están fundadas en pensamiento mágico religioso. Y más grave que sea pensamiento mágico religioso, no están fundadas en evidencias verificables independientemente, sino principalmente en dogmas, sean religiosos y hasta políticos.
Entonces, hay un lugar en ese tipo de cuestiones sociales donde la ciencia tenga lugar, es más, deba tener lugar y ocuparlo. No se pierda el próximo episodio, porque vamos a tratar de llegar ahí.